Hola, un saludo a toda la comunidad sorda de Colombia. Como ustedes saben, soy el director general de FENASCOL. A continuación, quiero dar respuesta a un asunto que viene presentándose desde hace un tiempo para acá. ¿De qué se trata? Miren, este es el tema del que quería hablarles, las acusaciones en mi contra exigiendo mi renuncia. Este tema no es algo que me preocupe o que me genere estrés, o que estos ataques me afecten. Es algo que entiendo y es normal que haya oposición y opiniones en contra, pero sí considero que es importante dar una respuesta. Mi respuesta. Para empezar, es importante que todos tengan claro cómo es la estructura organizativa de FENASCOL, como organización y como entidad privada que es. FENASCOL no es una entidad del Estado, es una organización de carácter privado, no es igual a una entidad del Estado, es muy diferente. Es importante que todos tengan claridad sobre este asunto. Miremos cómo es su estructura. Como vieron en el organigrama, en primer lugar está la Asamblea General de FENASCOL, constituida por las 34 asociaciones federadas, representadas por sus dos delegados. La Asamblea es el órgano principal decisorio de la organización. Luego encontramos el Consejo Directivo conformado por los miembros de las asociaciones que se han lanzado como candidatos de manera voluntaria y elegidos por votación. Después, en tercer lugar, se encuentra el director general, que es el elegido por el Consejo Directivo. Pero este no es elegido por votación, sino que es seleccionado a través de un proceso contractual que tuvo lugar años atrás para que yo asumiera el cargo y continuara en él. El director general tiene un contrato firmado, por lo tanto no se puede despedir así nomás. Para esto debe pasar por otro proceso. De hecho, en la más reciente asamblea se acordaron asuntos sobre estos procesos, pero no como lo dice Miladis, que debe ser un proceso democrático, el ajuste de los estatutos, donde puedan ser espectadores todos y puedan votar. Esto no puede ser así, porque somos organización de carácter privado que tiene un orden. Primero está la Asamblea General, luego el Consejo Directivo, luego el Director General y después las diferentes áreas administrativas dedicadas a ejecutar los diferentes proyectos y actividades de la organización. Y aunque ustedes como ciudadanos exijan la renuncia del director general, la reforma de estatutos, la participación en procesos internos, entre otros, no pueden hacerlo porque es una organización de carácter privado regida por sus estatutos. Si desean, pueden preguntar en la Cámara de Comercio de Bogotá o en las diferentes cámaras de comercio del país y solicitar asesoría legal con algún abogado de allí. A modo de comparación, ¿ustedes conocen a FECODE? La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. No todos los docentes del país hacen parte de esta federación. Hay una gran cantidad de maestros que no hacen parte de esta. FECODE realiza acciones en pro de los derechos de los educadores del país, pero hay algunos profesores o asociaciones de profesores independientes que también lo hacen, pero estos no exigen ni se inmiscuyen en la decisión del cambio de presidencia o elección de representantes de FECODE, porque es una organización de carácter privado. Ustedes pueden buscar información al respecto y no encontrarán evidencia de que esto ocurra. En este momento, FENASCOL tiene la representatividad de acuerdo al decreto 1350. Miremos.
decreto 1350. Artículo 2.3.3.1.1. Artículo 2.3.3.1.2. Artículo 2.3.3.1.4. Artículo 2.3.3.1.7, numeral 3. Artículos 2.3.3.1.9. Como vimos, el decreto 1350 le da el poder a FENASCOL y a sus asociaciones para representar a la comunidad sorda. Si un ciudadano está en contra de la federación o está exigiendo el cambio del director general o la reforma de los estatutos de la federación, no tiene injerencia en ello, porque estamos protegidos por la ley al ser una entidad privada. Por ejemplo, si fuera un alcalde, un presidente, un gobernador o un concejal y demás funcionarios de carácter público como representantes elegidos mediante el proceso democrático por voto popular, gracias a los ciudadanos, en caso de que alguno de estos representantes manifieste una mala actitud o una mala práctica, la ciudadanía está facultada para exigir su renuncia porque ellos fueron quienes los eligieron democráticamente. Pero al tratarse de la organización FENASCOL, los ciudadanos no pueden proceder de la misma forma porque los estatutos de la organización establecen la estructura interna de esta. De esa forma, ustedes pudieran seguir 5 o 10 años exigiendo mi renuncia, pero perderían su tiempo, porque estamos regidos por lo que los estatutos mandan. En su estructura, primero la Asamblea General, luego el Consejo Directivo, y son ellos los que se encargan de la transición del director general. De hecho, en la última asamblea se decidió realizar la reforma a los estatutos y como necesidad el proceso de transición para el cambio del director general. Pero esto no obedece a las exigencias inmediatas de renuncia del director general. Si ustedes desean continuar manifestándose en contra y haciendo sus exigencias, no hay problema, pero no habrá ninguna respuesta. Es importante que ustedes tengan claridad que es una organización de carácter privado. Por otro lado, respecto al tema de que FENASCOL no ha luchado por los derechos de las últimas décadas y que hemos guardado silencio e inacción al respecto, aquí daremos respuesta. Derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a la comunicación. Como vieron, los derechos como el de la educación, trabajo, salud, comunicación, entre otros, ¿creen ustedes que son responsabilidad de FENASCOL y de las asociaciones darle solución? Pues no. Es una mala interpretación de lo que es FENASCOL. En declaraciones anteriores de Miladis, ella menciona que en todos estos 10 años no ha habido ninguna solución a nivel educativo, a nivel laboral y así. Pero no es responsabilidad de FENASCOL, es responsabilidad del Estado. Por ejemplo, hablando del tema de educación, es el INSOR el primer responsable de la asesoría y acompañamiento para la mejora en el ámbito educativo. Pero no es solo del INSOR, la responsabilidad principal recae sobre el Ministerio de Educación a nivel nacional, tanto para la educación de las personas oyentes como para las personas sordas, personas con discapacidad y demás. FENASCOL y sus asociaciones
tienen el rol de incidir en las secretarías de educación a nivel regional y FENASCOL a nivel nacional ante los ministerios. Por ejemplo, en el tema de la comunicación hacemos incidencia ante el Ministerio de las TIC. En los diferentes municipios y capitales, los responsables no son solamente las asociaciones, sino los ciudadanos. Si se encuentran con alguna barrera comunicativa como ciudadanos, tienen todo el derecho de exigir, pero no a FENASCOL. Deben hacer la exigencia al Estado, bien sea a la alcaldía o a la gobernación, o donde se esté vulnerando el derecho o se encuentre la barrera. Pueden manifestarse. Esta fue la situación que se presentó hace poco, como pudieron ver en Florencia, Caquetá. En el hospital de la ciudad se presentaban barreras comunicativas al utilizar un servicio de interpretación de mala calidad. La asociación ejerció su derecho a la protesta, con el fin de exigir su derecho a la accesibilidad y no enfrentarse a una barrera por un servicio de interpretación de mala calidad. Esto lo hizo la asociación, pero asimismo la ciudadanía también tiene el derecho de manifestarse ante los entes gubernamentales para exigir sus derechos. No crean que es FENASCOL el responsable de darle solución a estas problemáticas de la vulneración de los derechos. Por eso es importante que tengan claro tanto la estructura organizativa de FENASCOL como la estructura organizativa del Estado. Es importante hacer un estudio concienzudo de cómo está organizado el Estado. La conclusión de este primer video de respuesta es que, en primer lugar, es importante que ustedes investiguen la estructura organizativa del Estado para saber a quién se le deben exigir los derechos. Derechos contemplados en una ley que es muy importante que ustedes estudien. La Ley 1618 del año 2013. Artículo 7. Artículo 7.1. Artículo 10. Artículo 11. Artículo 11.1. Artículo 12. Artículo 13. Artículo 14. Artículo 14.1. Artículo 16. Artículo 17.
Artículo 18. Esta ley no es una ley ordinaria, es una ley estatutaria, está al mismo nivel de la Constitución. En esta se encuentran establecidos los parámetros para la exigencia de los derechos. Allí se encuentra sobre el derecho a la educación, al trabajo, a la comunicación y demás. Al investigar esta ley se darán cuenta de que no se debe exigir a FENASCOL. Repito, se debe exigir al Estado. La responsabilidad no recae únicamente en FENASCOL y sus asociaciones, sino que ustedes como ciudadanos tienen la facultad de dirigirse a los entes de control y denunciar la vulneración de los derechos. Por ejemplo, denunciar ante la Fiscalía, denunciar ante la Procuraduría, ante la Contraloría, ante la Defensoría del Pueblo y demás entidades que apoyan al ciudadano para la garantía y el restablecimiento de los derechos. Ojalá ustedes continúen investigando sobre este tema. En segundo lugar, si ustedes continúan con la exigencia de mi renuncia, como director general, seguiré respetando la estructura organizativa de FENASCOL y sus estatutos. Esperaré el proceso de la Asamblea y la reforma estatutaria y demás procesos que se lleven a futuro. Y en cuanto a lo que han mencionado antes, sobre la selección de un nuevo director general que debe ser un proceso democrático y abierto, en realidad es un proceso que lleva a cabo el Consejo Directivo. Asimismo, solicitar que la reforma de los estatutos de la Federación quede establecido una participación abierta y democrática tampoco es posible. Si ustedes opinan que FENASCOL no sirve o que el Comité de Juventudes no sirve, es su opinión y es respetable. Es la interpretación que ustedes le dan. ¿Que no quieren formar parte de FENASCOL? Ok, pero por nuestra parte seguiremos trabajando y respetando los estatutos y la estructura de la federación como ellos la contemplan. Si ustedes quieren continuar con sus opiniones en contra, bueno, eso no me va a afectar ni va a persuadir mi renuncia. Continuaremos los procesos. Soy consciente de que con la publicación de este video automáticamente recibiré muchísimas respuestas. Eso no me afana. Habrá un segundo video más adelante, profundizando y buscando que les dé claridad a todos cuáles son las responsabilidades que le competen a FENASCOL, cuáles a las asociaciones y además cuáles son las responsabilidades de ustedes como ciudadanos. Pero no es un trabajo que debo hacer solo yo, es algo que deben hacer todos ustedes. Muchas gracias a todos por su atención.